Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Sport 78, Rosarino por Deporte, desde 1972 en la ciudad, la casa de deportes de la región Rosario. Fiat Beta Sociedad Anónima, concesionario oficial Fiat Iveco, 27 de febrero y Necochea. En la región, la casa Fiat es Fiat Beta. Entérate de todas las obras que está haciendo el gobierno provincial. En www.santafe.gov.ar/obras podés ver las obras proyectadas, licitadas, en construcción y terminadas, con fotos actualizadas, ubicación y presupuestos asignados, incluyendo hospitales, centros de salud, escuelas, viviendas, centros cívicos, rutas y accesos, obras en aeropuertos, cultura y espacios públicos, agua, energía, servicios cloacales y protección contra inundaciones. Gobierno de Santa Fe. Hola, ¿cómo le va? Este es otro programa más de Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. En esta oportunidad, en este programa, vamos a charlar primero con Antonio Manescalvo. ¿Quién es Antonio Manescalvo? Un vecino, población tan cercana a Rosario, que ahora está integrada. Y nos cuenta cómo era esa vida de relación en una población cercana a Rosario, tan cercana que hoy está integrada, y cómo es su vida hoy en Rosario. Antonio Manescalvo es otro personaje de los que hemos encontrado en esto que es Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. Antonio Manescalvo, parte 1, señor director, ahora. ¿Cómo te llamas? Antonio Mariano Manescalvo. ¿El Mariano que es por el asunto católico o qué? No, mis dos abuelos, uno se llamaba Antonio del lado materno y el paterno Mariano, y bueno, en aquella época no se preocupaban demasiado en buscar nombre, ponían directamente el de los abuelos. ¿En Rosario? No, en Villa Diego, Villa Gobernador Galvez, en aquella época estaba bastante definido Villa Diego, Pueblo Nuevo y Galvez. Yo nací en Villa Diego, en un barrio... mi papá había conseguido un crédito hipotecario en la última época de Perón, es decir, un barrio de trabajadores, muchos ferroviarios y muchos trabajadores de la carne. Realmente lo recuerdo con mucho cariño porque tuve una infancia, en aquella época era un hogar humilde, pero no había una sociedad de consumo y por lo tanto jugábamos todo el día jugando al fútbol, a las bolitas, con figuritas, realmente era muy en la calle, no había problemas, y sobre todo en un barrio donde todo el día uno podía estar con toda la tranquilidad del mundo disfrutando de esos juegos, que hoy uno lo recuerda con mucho cariño, ¿no? ¿Tenés hermanos? Una hermana mayor, Nieves. Y bueno, mis padres ya fallecieron. ¿Y alguno de aquellos amigos del barrio todavía los frecuentás, los encontrás? Sí, los sé encontrar, realmente los del barrio, algunos hemos quedado pocos del círculo íntimo de ese barrio, pero sí quedan muchos. En aquella época eran épocas de ir al café, era antes de salir a bailar o lo que fuera, siempre era una cita obligada a pasar por el café todos los días. Y bueno, el café del reloj de Villadiego, todavía tengo algunos amigos y bueno, cuando nos encontramos realmente uno se emociona mucho, pero siempre uno tiene la idea de poder hacer alguna reunión, y yo creo que de mi parte no tengo vocación de organizar, pero si alguien me llama, mirá, nos vamos a reunir, estoy ahí presente, pero realmente me debo criticar que no quisiera tener una reunión con todos los amigos de la niñez, pero también nunca me pongo a organizarlo, me falta esa vocación. ¿El reloj es el mismo reloj que sigue siendo de ubicación ahora? Totalmente el mismo. Ya hace muchos años que no voy, no sé si serán los mismos dueños, creería que no. Me refiero a la intersección de la calle San Martín y 1 de Mayo. Sí. Ese era un punto neurálgico de Villadiego. ¿Y de ahí salían a dónde? Bueno, en aquella época, cuando yo tendría alrededor de 16 años, eran muy famosos
los bailes bailables se le llamaban de Arroyo Seco. Así que los domingos empezaban lo que se llamaba la matiné, a la tarde, y después a la noche ya había que ir... Una excursión era. Y sí, realmente a veces cuando teníamos algún amigo podíamos ir en moto, y si no en el famoso de la empresa Tirsa. Y bueno, y a veces hacíamos 2 viajes porque a la tarde uno podía ir de sport, pero a la noche era de rigurosa corbata. Y por lo tanto había que, para ir a un bailable en el club atlético a la noche, había que ir saco y corbata, eran esas épocas, ¿no? ¿La primaria era en una escuela de ahí del barrio? La primaria la Isidro Aliau. ¿Cómo se llama? Isidro Aliau, de Villadiego. Cursé toda la escuela primaria, una escuela pública, y realmente yo muchas veces lo comento en mi familia, con mis amigos, de la calidad educativa que había en aquella época, porque yo en la primaria me enseñaban a leer, levantarla, uno pasaba al frente y tenía que hacer leer una lectura sí, en voz alta, hacer las pausas con las comas y levantar la vista en el punto. Y yo creo que me acuerdo de todo eso. Y hoy ahora uno ve quizás algunos con estudios universitarios y que tienen problemas de ortografía y tienen problemas para redactar. Y bueno, realmente me parece que se ha perdido mucho de la calidad, independientemente de lo que significa esa cultura de respeto al maestro, ¿no? Y que si uno tenía algún problema, jamás iba a ir a pedirle al padre que le mande una carta de documento, al contrario. Bueno, si uno podía eludir y no contar nada, realmente lo hacía, porque también venía el castigo de parte de los padres, ¿no? Siempre tenía razón el maestro. Sin duda. No se preguntaba. Realmente el maestro siempre tenía razón. ¿Y eran calles de tierra? Bueno, yo vivía en una calle de tierra, pero muy pegado a una calle pavimentada. Estaba la famosa Ruta 9, la Avenida San Martín y la continuación, con mucho tráfico. Y realmente yo fui a ese barrio alrededor de los 7, 8 años, y me acuerdo de la revolución, la llamada Revolución Libertadora, y que por la Ruta 9... 1955. 55. Y me acuerdo que había una especie de resistencia peronista, donde paraban a los autos que iban por la ruta para pintarles Viva Perón. Esa es una fotografía que tengo de esa época. También cuando lo disuadieron con unos tiros de ametralladora de un camión del ejército. Y toda la gente corriendo, ¿no? ¿Hiciste algún deporte? ¿Jugaste al fútbol? Bueno, jugué al fútbol, bueno, como te decía, cuando era muy chico, jugamos al fútbol en esas que nosotros llamamos las canchitas, en unos terrenos baldíos, y jugué en los baby fútbol. Siempre recuerdo cuando había un club olímpico que organizaba los torneos. Y después habrá sido hasta los 12, 13 años. Después ahí ya empecé a trabajar. Yo empecé a trabajar desde muy jovencito. Vine a Rosario, empecé a trabajar de cadeta en la Asociación Empresaria de Rosario. Y me atrapó la ciudad. Y ya dejé de jugar, y prácticamente dejé de hacer todo con el entorno de Villadiego, y empecé a ver, claro, trabajaba todo el día, y ya después los sábados y domingos también venía a Rosario. ¿Y a dónde venías? Bueno, en aquella época había algunas confiterías, me recuerdo Cocodrilo, había otra Lanote, Jezabel, eran todas confiterías bailables que se llamaban. Y bueno, y trabajé en la Asociación Empresaria hasta después del servicio militar. Y cuando vine al servicio militar, renuncié, realmente en una actitud, yo diría un poco responsable, porque renuncié sin tener otro trabajo. Pero bueno, tuve la vida, realmente fue muy generosa conmigo, y también encontré gente muy generosa, porque me encontré con la mujer del que ahora es mi socio, que es el escribano Bollino, y le dije que
que había renunciado a la asociación empresaria, y me dice, bueno, ¿y a dónde va? Digo, no, todavía no tengo trabajo, tengo que buscarlo. Y me dice, bueno, ¿Y cuánto ganaba de cadete? era el sueldo de un empleado de comercio, no sé cuánto sería en ¿Qué se aquella podía época. comprar? Por ejemplo, ropa, ¿qué se podía comprar? Bueno, en aquella época no era una sociedad de consumo, o sea que uno vivía y tampoco gastaba. Con un saco alcanzaba. Sí, yo siempre tengo una anécdota que compré un saco en 12 cuotas, no se podía comprar mucho, pero también era cierto que no había una competencia de las zapatillas Sí. importadas, ni ropa importada, no, en aquella época no existía la ropa importada, y bueno, si alguien venía del exterior y te regalaba alguna remera con marca importada, era realmente muy valorado, pero yo creo que no me acuerdo de haber sentido mucha necesidad de comprar mucha ropa como compramos ahora, ¿no? O sea, uno tenía su traje para salir, porque bueno, no había, uno iba a las confiterías 1,5 en Corrientes y Córdoba, y había que entrar, a pesar de que era un sótano, muchas veces con mucho calor, pero había que entrar con saco y corbata. Y bueno, empecé a trabajar, y quien es ahora mi socio me enseñó mucho y me incorporó, me asoció al estudio, y hoy, después de 40 años, seguimos trabajando y haciendo siempre lo mismo, ¿no? La vida en ese Villadiego y en Rosario, ¿era parecida, era igual? No, eran dos cosas totalmente distintas. Lo de Villadiego era mucho más solidario, en el sentido de que uno, con todos los vecinos se conocían con todos los vecinos, para fin de año uno brindaba en su casa y después todo el mundo salía a la calle a festejar en compañía de los vecinos. Yo me recuerdo mucho los días de carnaval, que uno se divertía mucho porque uno esperaba esos días para poder... ¿Era carnaval de balde eso? Carnaval de balde. Carnaval a veces de balde cuando había, y muchas veces sorprendiendo a alguien que lamentablemente, bueno, uno recibía los reproches, pero bueno, sorprender a alguien con alguna... Y bañarlo. Y bañarlo, ¿no? Pero realmente lo recuerdo mucho eso. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Sport 78, Rosarino por deporte, desde 1972 en la ciudad, la casa de deportes de la región Rosario. Fiat Beta Sociedad Anónima, concesionario oficial Fiat Iveco, 27 de febrero y Necochea. En la región, la casa Fiat es Fiat Beta. El programa del Bigote va de lunes a viernes por LT3, de 6 a 9 de la mañana. La mañana rosarina, ya lo sabés. Habrá visto usted ya cómo es parte de la historia de Antonio Manescalvo. Historia de gente común, porque todos tenemos una historia. En este caso, completando en este programa la segunda parte de la historia de Antonio Manescalvo. Señor director, ahora. La comida en la casa, ¿cómo era la comida de la vieja? Bueno, mi vieja era una cocinera formidable. O sea, yo no recuerdo... ¿Cómo es el apellido de tu madre? Tenaglia. Tenaglia. Sí, mi madre había nacido en Arminda, muy cerca de una localidad que está a 50 kilómetros de acá. Y mi vieja hacía todo lo que hacía, lo hacía muy rico. Y yo siempre recuerdo de que yo podía llegar con éramos un hogar humilde, pero yo podía llegar con 3 o 4 amigos, y mi mamá en 15 minutos hacía la comida, ¿no? Cosa que hoy uno se sorprende, que si uno lleva 4 o 5 amigos a comer a la casa, tiene que preparar con anticipación a ver qué vamos a hacer de comer y qué. Pero en esa época mi mamá lo resolvía. Comíamos el puchero, me acuerdo, cosa que ahora uno a veces hace como un acontecimiento ir a comer un puchero a un restaurante. En aquella época era como que había días, ¿no? Yo me creo que el lunes era seguro que había puchero en mi casa, los jueves tallarines, el domingo podía ser el asado, y si no también pastas. Pero me parece que estaba así como tabulado. El puchero
Me parece que era los días lunes seguro. ¿Le hacían los mandados a la vieja o se movía así? Sí. O sea, yo hasta que empecé a trabajar, pero era creo que eso tenía que ver con una formación de mis padres, ¿no? Porque mientras yo no trabajaba, tenía que hacer algo. Cosa que yo me acuerdo que mi hermana empezó a trabajar y yo no trabajaba y yo tenía que ayudar a mi mamá a levantar la mesa. En esa época mi papá no hacía nada de eso, cosa que uno ahora a veces hace. Y yo tenía que levantar la mesa, porque era como, bueno, hacer los mandados, pero a mí realmente no me gustaba, y yo digo, el día que trabaje no hago nunca más. Y realmente fue eso estuvo grabado a fuego, porque cuando empecé a trabajar nunca más hice nada. Y ahora, bueno, después de casado, ahora yo colaboro con mi mujer, no para cocinar, porque eso no es lo mío, pero sí para ayudar. O sea, y las salidas ¿cómo eran las siestas en Villa Diego? ¿O ibas a la tarde a la escuela? No, la siesta era obligatoria. Muchas veces uno tenía que hacer tenía que hacerse el dormido, y cuando mis padres se dormían, levantarme, porque yo no tenía ganas de dormir la siesta. Pero era un ritual donde todo el mundo, después de comer, no tenía que estar en la calle. O sea, era como que no era no visto molestar a los demás, que todos dormían la siesta, pero todo el mundo dormía la siesta. Y yo me acuerdo de que algunas veces, pero si me levantaba, tener que hacer algo sin hacer ningún tipo de barullo. Y en ese bar, en el reloj, ¿había billares? ¿Eras de No, los juegos ese de no era café? un bar. Ese era un bar donde carreras de caballo, quiniela. No era un bar de billar. Yo he jugado al billar, pésimo jugador, porque también es cierto que lo hacía muy esporádicamente, pero no, ese era un bar de reunión, de un punto donde encontrarse los amigos, y bueno, todas las cosas que ocurren en un bar que realmente uno recuerda con mucho cariño, las discusiones, llegar un día a las 3, las 4 de la mañana y a alguien ocurrirse a hacer, siempre tengo una anécdota de que había uno de nuestros amigos que contaba que estaba solo en la casa porque no había quedado nadie, y otros fueron a la casa y les buscaron gallinas, bueno, alguien que sabía cocinar, lo hicimos y festejamos todo con esas gallinas pero mi amigo no sabía que eran de su casa. ¿Cómo se le hablaba a las mujeres en esa época? Vamos más atrás. ¿Era la época en que había que ponerse los pantalones largos o no era un ritual ya? Sí. Yo en mi época ya empezaron con los pantalones largos. O sea, ya en sexto grado ya se empezó, en mi época. Anteriormente algunos decían que se lo ponían a los 18, pero en mi época ya se empezaron, a los 14 años ya se ponían pantalones largos. Bueno, como yo había nacido ahí en un barrio, las primeras, uno siempre lo tiene con la gente que está. No me costó mucho trabajo relacionarme, pero también es cierto que estaba siempre con la gente del entorno. Y después ya cuando uno empieza a ir a bailar a otros lugares, tiene que... Bueno, yo copiaba, porque tenía un amigo que un par de años mayor que yo, y yo lo veía, nosotros en aquella época era un ganador, ¿no? Siempre donde iba, siempre conseguía algo. Y bueno, yo estaba siempre... Bailar, conseguía alguna chica, conseguía mina. Correcto, sí. Aquel que lo miraban, que no tenían problemas, y bueno, yo lo imitaba bastante y realmente me fue bastante bien. Es una confesión esa. ¿Y qué calle de Rosario es la que ubicás de aquella época? ¿La empresaria dónde estaba? ¿Dónde está? España 848. ¿Dónde está? Y la calle que yo tengo era la peatonal, lo que hoy es la peatonal Córdoba, en aquella época calle Córdoba, porque mi primer trabajo de todos los días era ir a buscar la correspondencia a Correo Central, y bueno, me daban el dinero para tomar el colectivo, y yo, para ahorrármelo, iba caminando de Córdoba y España hasta Buenos Aires y Córdoba, iba y volvía y me ahorraba el pasaje.
¿Te dejaron fumar tus viejos o fue un proceso? Fue todo un proceso y como todas las cosas, al principio nadie sabía nada. Y bueno, mis amigos sí. Siempre es la vieja la que huele. Y sí, después, bueno, cuando uno ya va creciendo, llega un momento que... Yo realmente creo que se fue dando cuenta solo y un buen día me animé y creo que fumé delante de él y no me dijo nada. O sea, pero no era chico. Yo creo que tenía más de 18 años. ¿Y ibas a algún lado con el viejo? Con mi padre, los recuerdos que tengo era cuando era más chico, de grande no. Pero íbamos a cazar, y mi padre tenía una red para cazar pájaros, íbamos a cazar, íbamos al río, íbamos a pescar, a cazar, eso lo tengo, íbamos a cazar pájaros y uno tenía que estar... ¿Qué había, bicicleta o caballo? Bicicleta, era bicicleta. Y había que armar la red antes que amanezca, así que era todo una aventura armar en la oscuridad y esperar, porque cuando amanecía salían los pájaros y uno tenía que estar ya con todo preparado para... Y teníamos en casa una jaula muy grande con pájaros, y a mi padre le gustaba mucho eso. Me dijiste peatonal, y el bar de España y Rioja. ¿Y después cómo te fuiste integrando a la ciudad? Bueno, después ya me vine en el año... ¿Te viste alguna pensión o alguna casa? ¿Cómo fue? No, yo viajaba permanentemente hasta que finalmente me alquilé un departamento en la calle 9 de Julio al 1300. En esa época con un amigo, unos amigos, que eran dos hermanos, los hermanos Bufo, abrimos un bar. ¿Un bar? Un bar que todavía existe y que es Baobabs, en la avenida Pellegrini al 1200. Y realmente eso también me marcó porque tuvo mucho éxito en su momento, hasta que finalmente, bueno, después lo vendimos. Y bueno, ya ahí vine en ese, estoy hablando del año 60. Después quedó un amigo, un conocido que después falleció, un buen loco amigo. ¿El Víctor Chimento? Sí. Víctor, amigo mío de la juventud, y él fue el que yo le vendí nosotros les vendimos el bar a él. Y bueno, entonces el otro sitio es Pellegrini, ¿o no? Y sí, eso fue en esa época, Pellegrini, yo estoy hablando del año 76 más o menos, realmente era un punto de reunión de Rosario, o sea, la gente era impresionante cómo circulaba, sobre todo en el verano, las choperías, las heladerías. Sigue eso. Sigue, pero nunca viejo. Tanta gente, yo me acuerdo de ver toda una muchedumbre. Hoy yo muchas veces me pongo a mirar a ver si veo esa misma fotografía y no es igual. Antes había mucho más consumo, me daba impresión en esa época, ¿no? Yo siempre les recuerdo, o recordamos con algunos amigos, que en esa época en Baobabs, los días lunes, los días martes, los días miércoles, estaba completo todas las mesas completas, cosa que la gente salía, me da la impresión que salía mucho más, y nosotros de ahí siempre, íbamos a bailar y el punto de reunión era Mongo Aurelio, y bueno, y uno podía ir todos los días de la semana. O sea, realmente yo creo que había más, me da la impresión que como que más, era en la época, por lo menos en mi época, se salía todos los días, o por lo menos el grupo nuestro, ¿no? Si tuviese que vender la ciudad de Rosario, fabricarle un eslogan, contarle a los de fuera que en esta ciudad vivís y que, como me decís, te gusta, ¿con qué eslogan venderías la ciudad? Bueno, no soy creativo, pero yo le pediría viva Rosario. Rosario es para vivirla. O sea, tenés espectáculos, tenés restaurantes, tenés un río espectacular. O sea, realmente yo creo que venga a vivir Rosario. Sería Y ahora la última. Lo tuyo me decís que en el origen es de Villadiego hacia acá. ¿Vos ves alguna diferencia entre ese muchacho, Antonio de Villadiego, y el habitante Nick, nacido y criado en Rosario? Sí, yo creo que realmente Villadiego puede pasar también en algún barrio Rosario, pero Villadiego era como que uno tiene más cercanía con el vecino, o sea que realmente hay una diferencia. Lo que pasa es que yo me fui de un barrio al centro de Rosario y por eso veo ese contraste, ¿no? Pero yo creo que en el barrio hay más, uno es más solidario, más amigo, sobre todo en la adversidad. O sea,
es más, el vecino está más cerca en la adversidad, cosa que a lo mejor acá en Rosario, por ese hecho de que uno vive en un edificio y a lo mejor con el vecino se saluda en el ascensor y no tiene otro tipo de convivencia. En mi caso tengo excelentes vecinos, pero no somos de pronto de ir a comer, ir a cenar juntos. O sea, nos conocemos como vecinos, pero uno no tiene demasiada vida de relación. Para la última prueba de rosarinidad, ¿de qué club sos hincha de fútbol? Bueno, no soy un apasionado de fútbol, o sea que no conozco mucho, pero desde un tío me hizo de Newell, cuando era muy chico, que me regaló todo el equipo, y de ahí soy de Newell, pero realmente no pierdo el sueño por el fútbol. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Sport 78, Rosarino por Deporte, desde 1972 en la ciudad, la casa de deportes de la región Rosario. Fiat Beta Sociedad Anónima, concesionario oficial Fiat.